Adrián, la India ha formalizado su solicitud de adhesión al Tratado de Shanghái. ¿Cuál es la relevancia de esta decisión? Bien, es una relevancia estratégica clave en este momento en el que, como sabemos, la pugna entre los países emergentes y Occidente y el poder financiero central está llegando a un punto culminante. El Tratado de Shanghái, aunque a veces se ha querido comparar con la OTAN, es un tratado de seguridad no basado en un concepto de alianza, sino de cooperación internacional. Sin embargo, supone esta decisión de la India un paso estratégico clave en su identificación con uno de los dos bloques. Mientras que India hasta ahora estaba en el bloque de los BRICS, con una perspectiva fundamentalmente económica, intentando huir de cualquier conflicto con Occidente, evidentemente va a intentar seguir evitando conflictos, pero sí está haciendo una apuesta clara por el bloque de los BRICS, también desde un punto de vista geopolítico y geoestratégico. El Tratado de Shanghái, que hasta ahora incluye a Rusia, China y países de Asia Central, con la incorporación de la India seguramente tendrán que incorporarán también a Pakistán y probablemente a Irán durante los próximos meses. Esto es un salto estratégico clave y un reforzamiento muy importante de este bloque, pero a la vez pone de relevancia el cambio, el salto cualitativo que está dando la India con el nuevo gobierno de Narendra Modi, desde un punto de vista tanto de su modelo de desarrollo socioeconómico como de su posicionamiento internacional.